Muy bien. Vamos a estudiar entonces con mucha claridad bíblica la cultura caracterizada por la confusión de género. La primera pregunta que voy a exponer, que es obvia, ¿acaso no es la biología la que determina el género? Por supuesto que la respuesta es sí. Pues hasta hace algunas décadas todavía nadie hubiera considerado la maldad y la perversión que hoy en día se está manejando sobre este tema, al grado que instituciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas están imponiendo a los gobiernos del mundo entero, y los que no se sujetan por miedo a no sujetarse, los tienen como patitos feos, les quitan subsidios en sus agendas financieras, etcétera, etcétera. Y por causa de que solo hay dos sexos biológicos en la Biblia, que están determinados por las cromosomas que tienes, las hormonas y nuestra anatomía. Entonces, siempre ha habido o sabido que el género de cada persona debe ser biológicamente determinado desde el momento de la concepción. ¿Cuántas de ustedes como madres, verdad, los 4 o 5 meses de embarazo, ya quieren saber el sexo del niño? ¿Y qué es lo que hacen, verdad? Pues vas con el ginecólogo y meten un tipo de ultrasonido en tu vientre y ya te pueden decir, ¿es niño o es niña? Y ya se puede determinar, porque desde que estamos en la barriguita, ¿verdad?, de nuestra mamá, se puede determinar el sexo con el cual vamos a nacer. Todo esto es lo normal. Históricamente, la definición de género ha estado basada sobre la biología a través de la genética y expresada en la sociedad, de manera que se mantenga desde hace 6,000 años la distinción. Este es un hombre y esta es una mujer. No es porque si eres mujer vas a aceptar que eres contrario al sexo, es qué es lo que biológicamente traes en tu cuerpo. Si tú tienes, mujer que me escuchas, las cromosomas XX, no las tiene el hombre. Esto es lo que te hace ser mujer. Una vez oí un comentario en la televisión que le preguntaron a uno de morenito, ¿verdad?, a un negrito que era pastor en Estados Unidos, que es una mujer, y simplemente contestó, es mi mamá. O sea, porque están preguntando, oye, ¿qué es una mujer para ti? ¿No? Sí, él contestó de una forma espontánea, es mi mamá. O sea, simplemente, ¿quién te trajo a la vida? Esa es tu mamá, esa es la mujer. Un hombre no puede traer a la vida a nadie, aún con las cirugías que están llevando a cabo. Entonces, entre los que continúan influenciando, ¿verdad?, que el género no debe ser determinado por el sexo biológico, se encuentra en los medios de comunicación, a través de artistas, profesores de universidades, políticos, politólogos, escritores. Ahora hay una corriente fortísima en el mundo que están tratando de decir, no es verdad que el sexo se determina biológicamente. Escuchen sus argumentos. Argumentan que en lugar de que se determine el sexo biológica o genéticamente, debe ser algo social evolutivo, que no tiene nada que ver con las cromosomas o con la anatomía de nadie. A cada persona, continúan alegando, se le debe dar la libertad de determinar su género, basado en su propia identidad que él quiera tener. O sea, si yo quiero decir soy Batman, me tienen que aceptar que yo soy Batman. Si una persona dice yo soy la Reina María, tienes que aceptar que es la Reina María. O sea, según tu preferencia y lo que tú quieras en tu imaginación tener, se debe respetar. Y además dice, continúa el argumento diciendo, debe ser determinado según su propia identidad preferida, o sea, una preferencia que puede fluctuar durante la vida de la persona.
De niño quieres ser mujer, a los 15 años quieres ser Batman, a los 20 años, o sea, sabemos cómo fluctúan nuestras aspiraciones, ¿verdad? Unos quieren ser como el rey Salomón, otros, y llega el momento ahorita en la humanidad en la que los hombres desean ser mujeres y las mujeres desean ser hombres. Al mantener esta manera de pensar, los niños y los jóvenes, vean ustedes la maldad. Al mantener esta manera de pensar y que se está propagando en el mundo, nuestros niños, nuestros hijos, nuestros jóvenes hijos, son animados a imaginarse y explorar las diferentes personalidades y posibilidades de su identidad, sin sentimientos o limitaciones impuestas por el certificado de nacimiento, la señal de un baño o exámenes médicos. Y un muchacho, ¿verdad? En nuestra iglesia aceptamos homosexuales, lesbianas, transgénero, porque la iglesia es un hospital. Pero cuando se acerca un muchacho y me dice, pastor, yo tengo estas tendencias, no hay ningún problema, aquí puede ser sanado. En Canadá, lo vimos ayer, se prohíbe ya esto. No se les prohíbe cambiar de identidad. Los gobiernos han llegado a un punto de que si eres así, es mucho mejor, porque mientras más confuso estés sobre tu identidad, es más fácil para el gobierno controlarte. ¿Me van siguiendo? Entonces, llega una persona así con nosotros y le digo simplemente, mira, cuando vayas al baño, bájate los chones y vete en el espejo y que el espejo te diga qué eres. Ya no tienes que preguntarme, porque me dices, oiga, es que yo no sé qué soy. Vete en un espejo y bájate los chones, baja los calzones, si me entienden. En México decimos chones. Y que el espejo te diga qué eres, ya no te estés peleando. No puedes tú negar el sexo con el cual tú naciste. Ahora, ante estas circunstancias de locura, porque ya es una locura. O sea, cuando el ser humano llega a un grado donde la ciencia ya no es ciencia, es ciencia ficción. Ya no es ciencia, ya es ciencia ficción. Es cuando decimos realmente la psicopatía en la que el mundo vive es completamente causada por espíritus demoníacos. Se ha soltado sobre el globo terrestre una infinidad de millones de espíritus y entidades espirituales. Jesucristo, cuando pisó este mundo, lo primero que hizo guerra fue contra los espíritus de demonios. Y lees los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Cristo continuamente hablaba con gentes que tenían dentro de ellas influenciados, poseídos, y la Biblia le llama demonios. Y la palabra demonio en el griego significa seres inteligentes, que producían locura en los seres humanos. Van directamente a cambiar y alterar tus hormonas cerebrales, tus neuronas cerebrales, para que tú puedas, en el cerebro es como un circuito en el cerebro que tenemos, cualquier neurólogo te lo puede decir, y el blanco de ellos es desconectar ciertas conexiones eléctricas, porque son eléctricas dentro del cerebro, para que si tú desconectas un cable y lo conectas con otro, tu conducta comienza a ser alterada. Y lo único que puede mantener la armonía neurológica en nuestro cerebro es la paz. Ninguna de estas personas puede tener paz. Por eso viven un conflicto continuo durante todas sus vidas y por eso los transgéneros se suicidan en un 70%. Ante estas circunstancias de locura en que estamos viviendo, ¿de qué manera debemos pensar como cristianos? Aunque el debate cultural del transgenerismo, ¿verdad?, actualmente es relativamente nuevo, de hace 10 años para acá, los asuntos fundamentales de por medio son tan antiguos como la historia humana. Y vamos a ver que la Biblia no guarda silencio ante este asunto. Quiero compartirles a ustedes algunos puntos, verdades bíblicas, que nos van a proveer de una información básica acerca de toda esta confusión cultural. Porque es lógico, ¿verdad?, que por favor podamos hablar con nuestros hijos desde pequeños, con nuestros jóvenes,
Si yo les digo a los papás, cuando llegue tu hijo, los menores de edad, revísale su mochila, revísale sus libros y sus papeles que tiene, que la escuela no les esté metiendo papeles o fotografías de pornografía. Y los pobres niños no tienen, un niño de 5, 6, 7 años de edad, ¿cómo puede saber si es hombre o que es mujer de una forma conciencial y de una forma completamente consciente de que realmente es lo que es y lo que lo hizo Dios? Entonces, qué fácil es poder influenciar a un niño y decirle, no eres niño, eres mujer, y lo aceptan. Y les comienzan a comprar vestiditos y les comienzan a cambiar la ropa de hombre o mujer para que crezcan completamente desorientados. Y si llegan así a la pubertad o a la adolescencia, el niño es presa de Satanás, de los demonios. Y va a ser 10 veces más difícil poder convencerlos que no son lo que el diablo quiso que ellos creyeran que son. Veamos número 1, si lo quieres apuntar. La prerrogativa le llamo del Creador. La prerrogativa del Creador. La primera verdad es muy clara. Como Creador y sustentador, juez y soberano del universo, es lógico que solo Dios puede establecer las leyes y los parámetros entre el bien y entre el mal y de toda su creación. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Yo volteo hacia el cielo, como decíamos hace algunos días, y lo que veo yo es un diseño y un orden en el universo. Hace muchos años, hubo un físico matemático francés llamado Blaise Pascal, un genio de las matemáticas y de la física, y era cristiano. Y hay muchos estudios de él, de la Biblia y del Apocalipsis, por Blaise Pascal. Y una vez lo visitó un ateo a su casa y le dijo, no, mira, es que todo se hizo espontáneamente. Por un accidente apareció el sol, las estrellas, los movimientos de las galaxias, el movimiento de la Tierra fue accidental, sobre la transición del sol fue accidental, todo fue un accidente. Y Pascal, en su estudio privado en su casa, había hecho como una maqueta del universo. Entonces colgó un sol, una luna, las estrellas, hizo como una miniatura del universo en su estudio Blaise Pascal. Y le dijo, te invito a que vengas a mi casa. Entonces llegó el ateo y le dice, oye, pero qué bonito está eso, mira nada más qué bárbaro. ¿Quién lo hizo? Se hizo solo, le dijo. No, ¿cómo que se hizo solo? Y dice, sí, de repente amaneció y apareció ahí. Oye, no puede ser esto. Y entonces le dice Blaise Pascal, si a esto tú lo consideras que es imposible que haya una mano humana, cuánto más al ver una creación tan perfecta, puedes atreverte a decir se hizo solo. Porque nunca el orden ha surgido el desorden. Siempre es del desorden cuando surge el orden. Entonces, para que haya orden, tiene que haber algo fuerte detrás, una fuerza que pueda poner en orden esto aquí, esto aquí, esto aquí, para que funcione en una armonía. Y le dijo Pascal, ¿tú has conocido las trampas de los ratones? Bueno, una trampa del ratón tiene un procedimiento, un mecanismo donde entra el ratón y muerde el queso, pero la trampa tiene que estar diseñada con un tornillito aquí, otro por acá, todo está de una forma, converge todo para que caiga el ratón. Un alambrito en la trampa que no funcione, no puede caer el ratón. ¿Has visto un coche ya en la época moderna? Tiene el acumulador, tiene el distribuidor, tiene una batería y el puro alambrito de la batería
que esté defectuoso, el motor no puede andar. Tiene que haber una armonía en todo el motor para que pueda caminar. Entonces, esta armonía y todos estos detalles que existen ante nuestros ojos, existen en el universo. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día nos enseña algo a otro día. La vida es la mejor universidad, porque todos los días estamos aprendiendo cosas de Dios. Veamos nosotros el libro de Romanos capítulo 1 y lo que dice el apóstol Pablo respecto a la creación de Dios. Dice Romanos 1, versículo 19 al 22. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, porque Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, aquí me detengo, un ateo no tiene la justificación, no tiene ninguna manera más que una mente irracional, obstruida por prejuicios, tal vez religiosos, un orgullo intelectual tremendo para poder observar el universo y decir, se hizo solo. Lo que Dios creó nos los manifestó, porque el eterno poder y lo que existe nos da testimonio. Y dice Dios, ni los aztecas, ni los mayas, ni los nahuatls, ni los aucas de Ecuador, ni ninguna tribu salvaje en el mundo jamás tendrán excusa de decir, hay algo supremo a nosotros. Y por eso no ha existido nunca ninguna civilización, ninguna tribu, ninguna etnia que no haya creído en algo superior. Los indígenas de Estados Unidos que fundaron Estados Unidos eran espiritistas, ¿verdad? Otros tienen dioses, otros adoran al sol, otros adoran a la luna, otros, pero siempre nos salimos de nosotros y estamos buscando algo o alguien a quien adorar. Porque el ser humano, dice Eclesiastés 3, versículo 11, Dios puso la eternidad en nosotros. Decía Sigmund Freud, aunque no era cristiano, Sigmund Freud dijo, es que el hombre es incorregiblemente religioso. Vuelvo a repetir, no ha existido jamás una tribu, una etnia, una civilización que no haya adorado o las piedras, o los astros, o algo, porque algo nos impele a poder someternos a algo que trascienda nuestra propia naturaleza. Y continúa Pablo diciendo, versículo 21, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y entonces su necio corazón se llenó de tinieblas, fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo en los debates que he tenido con ateos, me dice un ateo, le digo, mira, quiero decirte algo. El ateísmo es imposible mantenerlo filosóficamente. Es insostenible y filosóficamente el ateísmo, porque, síganme con mucho cuidado, viene un ateo. Oye, pues yo soy ateo, no creo en Dios y no creo en nada. Muy bien. Si tú me dices que tú no crees en algo superior a tu vida, ¿quién va a dictar en tu vida lo bueno y lo malo? Porque si viene tu hijo que fuma marihuana y te dice, y tú le dices a tu hijo, oye, no fumes marihuana, tu papá, él te puede contestar, ¿y por qué le eres infiel a mi mamá? ¿Tú qué carácter moral tienes, papá, para decirme que no fume marihuana? Cuando para ti no existe el bien y el mal. Tú has hecho tus propias leyes, papacito, yo hago mis propias leyes también, estoy siguiendo tu ejemplo. Y para mí fumar marihuana no es malo, para ti el adulterio no es malo. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? Número 2. Bueno, papá, tú eres ateo, quiero preguntarte algo. Entonces, ¿quién hace las leyes? ¿Qué mandamientos o qué código de moral sigues para determinar que el homosexualismo es bueno o es malo? Que los nazis no tuvieron por qué haberlos condenado en Nuremberg,
que el grupo Hamás terrorista está justificado las matanzas que hagan cuando para ti no hay bien y el mal. Tú determinas el bien y el mal. Y papá, en el momento en que tú determinas el bien y el mal, ¿sabes qué, papá? Te has convertido en Dios. Entonces, un ateo, ¿quién es? Una persona que se ha hecho Dios a sí mismo. Por eso es imposible sostenerlo filosóficamente. Está hablando incoherencias. Vemos la crisis de identidad a la que el ser humano ha llegado. Profesando ser sabios, se vuelven en tontos. Los debates contemporáneos actualmente acerca de la sexualidad y del género no pueden ser resueltos en ningún sentido autoritario por la opinión pública, por el amor de Dios. Ni por un futbolista, ni por un artista de cine, ni por un cantante o por un político. O por sentimientos personales. Solo podemos tener la seguridad que tienen que ser establecidos de manera absoluta por aquel que nos creó a su imagen y semejanza, que es Dios mismo. Vayamos al libro de los Hechos, donde nos encontramos al apóstol Pablo ante un grupo de filósofos, no comparados con los filósofos del siglo XX, no, estaba Demóstenes con los epicúreos y los estoicos, un grupo intelectualmente, aparentemente inteligente. Y entonces este grupo de filósofos estaba Pablo en Atenas, porque fue por Grecia y visitó Atenas Pablo. Y tenían los filósofos como un montículo que le llamaban el Areópago. Y entonces los filósofos en aquel tiempo les encantaba, a ver, ¿tú qué piensas? Pasa acá y expón lo que tú piensas del universo. Queremos oír tu cosmovisión. Y así inventaban a la gente que pasara y expusiera, y ellos los debatían, los filósofos, o los consideraban o aceptaban sus filosofías o sus puntos de vista. Entonces invitan a Pablo. A ver, tú que eres hablador y trovador y por ahí cantador y etcétera, etcétera, ven para acá. Hechos 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo servo que son, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Yo recuerdo en las universidades cuando comenzamos a visitarlas en los 90, la UNAM, fui al Politécnico, en Monterrey, en Villahermosa, etcétera, etcétera. Muchas universidades que visité me decían antes de entrar, pero no queremos religión. Y lo primero que les decía a los directores era: ¿usted sabe etimológicamente, maestro, qué es religión? ¿Sabe de dónde procede la particularidad de ligos, que viene del latín revolver o regresar, ligos, ligar? Una persona religiosa es una persona que está tratando de reencontrarse o ligarse con algo que trascienda y que le dé significado y propósito a su vida. ¿Y no sabe usted que el comunismo es una religión? Nada más se hizo así. El comunismo es una religión. La astrología ya le hicieron una religión. Entonces se llegó a entender de una forma impresionantemente desinformativa e ignorante que la religión era todo lo asociado con Dios. Si tú eres Dios, es religioso. Aquí en la escuela no se puede imitar religión, no se puede hablar de religión. Y le dije, la Biblia es el manuscrito literario, es un compendio de 66 libros que tiene los antecedentes más antiguos de la humanidad, de genética, de física, de matemáticas, de química, de psicología, de antropología, de paleontología, de arqueología y de la disciplina académica que usted me quiera mencionar. No hay un libro comparado a las Sagradas Escrituras. Entonces, tiene historia, tiene geografía, tiene astronomía, tiene lo que usted me pregunte, la Biblia tiene la respuesta. Bueno, tratándose de eso, pásele y háblenos. Mis conferencias eran evolución o creación, porque estaba de moda que veníamos de Darwin. Infiltró todas las universidades, el siglo pasado, todas las universidades, y algunas siguen enseñando que venimos de chita. Que por un accidente, ¿verdad? Este tiene el cromosoma este también esto, y todos venimos de una sola especie. Cuando la genética, 1954,
el doctor Crick y el doctor Watson, se les da el premio Nobel de Medicina porque descubren la molécula del ácido desoxirribonucleico o el ADN. Y el ADN destruye totalmente la teoría de la evolución. Imposible que genéticamente pueda yo tener el gen o los cromosomas de un chango o el perro del gato o el rinoceronte de la jirafa. Imposible genéticamente. Y más cuando se descubre esto, el 60% de los ateos en el mundo se vuelven a la Biblia. Y la Biblia tenía la razón. Y Pablo continúa diciendo, porque pasando y mirando que son muy religiosos, viendo vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Los mismos filósofos atenienses, Demóstenes, Platón, Sócrates, los que tú me quieras mencionar, ellos filosóficamente jamás se dijeron ateos. En su libro La República, Platón, ¿verdad?, que comenzó a exponer los principios de un socialismo o un sueño de que las sociedades viviéramos de una forma equitativa y financieramente igualitaria, mencionaban siempre, ¿verdad?, hay algo, y comenzaban a adorar algo a alguien. En este tiempo, cuando Pablo llegó, era Demóstenes, el padre de la filosofía en el tiempo de Pablo. Y Pablo les dijo, ¿verdad?, esta inscripción, levantaron una estatua que decía al Dios desconocido. O sea, ellos sabían que sí había un Dios, pero no lo conocían. Entonces vamos a llamarle a la luna diosa, o al sol dios, o vamos a Teotihuacán a cargarnos de energía, o vamos en los espíritus, pero de alguna forma toda la humanidad siempre ha buscado en quién y a quién adorar. Y Pablo dice: al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Ustedes adoran lo que no conocen, yo se los vengo a anunciar. Cuando yo me hice ateo, a los 14 años de edad, decepcionado de la religión, me acuerdo que le dije a mi padre: papá, me metí a estudiar la religión que tú nos expusiste, el catolicismo. ¿Cómo es posible que Roma siga enseñando que fuera de Roma no hay salvación? La Biblia dice, porque no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y fuera de Cristo no hay salvación. Le dije: papá, ¿tienes la Biblia católica? Teníamos la Torre Samad, enséñamela, porque acabo de aprender esto. A mí me gustaba mucho estudiar desde que era niño. Y le dije: papá, ¿cómo es posible que una religión me estés enseñando que contradice la Biblia? Entonces llegó un arzobispo, mi papá le encantaba traer arzobispos a la casa y padres, éramos muy, muy religiosos, y los invitaba a comer. Y entonces en una de las comidas le pregunté, mi papá le dijo: oiga, señor arzobispo, mi hijo tiene problemas con la religión, etcétera, etcétera. Y me hizo esta pregunta. Y yo le hice esta pregunta: oiga, señor, nunca le dije arzobispo, ni su alteza, ni mucho menos, ¿no? Oiga, señor, quiero que usted me conteste algo. ¿A quién le hago caso? ¿A la iglesia que usted representa o a la Biblia? Porque lo que dice la Biblia, lo que ustedes practican, contradice las Sagradas Escrituras. Y me contestó de una forma muy honesta: a la Biblia. Pero vemos que así nos enfrentamos tarde o temprano con personas que se aferran a muchas cosas. Le dije: o la otra pregunta, ¿cómo dicen ustedes que María es la madre de Dios? Vamos a seguir una línea de lógica y de razonamiento. Si María es la madre de Dios, entonces diosa. Ustedes han elevado a María como una diosa. ¿Y por qué después de que tuvo el parto con Jesucristo se tuvo que ir a purificar con José? De acuerdo a las leyes del Levítico, se fue a purificar ofreciendo 2 palomitas. ¿Por qué? Porque se consideraba impura. Y entonces, ¿por qué nos enseñan la oración? Dios te salve María. Dios te salve María, entonces Dios está pidiendo que salven a María. Entonces, ¿cómo que es la mamá si Dios, la oración de Dios salve María, llena eres de gracia, le pide a Dios que salven a María? Y se quedó, casi se la atora el pozole. Por eso es importante ser preguntones, porque si no, no vamos a llegar nunca a la verdad, y tenemos ya que despojarnos de las influencias. Es que lo tengo que creer porque mi familia fue de esta religión.
Lo tengo que creer porque fue lo que me hicieron. No es que no tienes un sentido en el corazón y en la mente que Dios nos ha creado para que busquemos la verdad, y cuando nos enfrentamos con la verdad y contradice lo que nos han enseñado, seamos valientes. No podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Porque al conocer la verdad, tenemos la capacidad de sacar a nuestra familia de las tradiciones mentirosas y tradicionales en las que crecieron ellos, sus padres y sus abuelos. Somos la luz del mundo. Me serán testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre sus vidas. Pero si te sigues manteniendo así en tu familia va a acabar en el paganismo también, celebrando Halloween, el Día de los Muertos, visitando a muertos que ya no están ahí. ¿Por qué? Porque nos enseñaron tradiciones. ¿Se acuerdan de la historia de la India María? Llega el Día de los Muertos. Y ahí está la India María con una olla de pozole en un panteón. Y llega la señora Pompidou con un ramo de flores y le dice: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer tu pozole? Y le contesta a la India María: cuando venga el suyo por las flores. Tanto los ricos como los pobres, igual de paganos. No hay ninguna diferencia. Qué increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca hemos venido a la Biblia ni nos ha sacado de la ignorancia y las tinieblas. Y en el versículo 24 Pablo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y muchos de nosotros cristianos, evangélicos, muchos de nosotros, he ido a muchas iglesias donde dicen: vayamos al templo el domingo. ¿Qué? O sea, no han leído la Biblia todavía. Ya no hay templos hechos por manos humanas. El templo ahora somos nosotros. Tú y yo hemos sido la casa de Dios, el Espíritu Santo ha entrado a habitar en nuestras vidas. Dios no habita ya en templos hechos por manos humanas, dice la Biblia. Y dice: ni es honrado, versículo 25, por manos de hombres como si necesitara de algo. Ya no tienes que llegar a la iglesia, ¿verdad? Y pongo mi veladora, y pongo mi santito, y pongo esto, y pongo aquello, y Señor, me voy con unas pencas de mamey y de nopales, me voy a pegar, a sangrar como el día de Semana Santa en los desfiles que vemos, para que veas: Señor, mira cuánta sangre. O me voy a ir caminando a la villa de rodillas, se me sangren las rodillas, creyendo que esos sacrificios son agradables a Dios. Mira, ya viste, Padre, te ofrezco caminar 1 kilómetro, pero sana, mi hijito, por el amor de Dios. Toda esa gente lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque no conocen las Sagradas Escrituras. Y en ese momento nosotros tenemos compasión de ellos, porque nosotros hacíamos las mismas cosas igual. Yo crecí en una cultura hiperreligiosa que me llegó hasta a hastiar, y me fui al otro extremo. Pero cuando sí la verdad, más decepcionado estaba, porque me decepcioné de la religión, nunca de la persona de Jesús. Jamás me enseñaron. Estuve en los colegios lasallistas, salesianos, con jesuitas. Nunca nos enseñaron a Jesucristo, ni lo que hizo en la cruz, ni su resurrección, ni el juicio final, ni el infierno. Todo era ritos, ceremonias y liturgias. Ahora veamos nosotros claramente, después de leer esto, que es muy importante también, porque Dios define la verdad absoluta. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira. Les conté que algún tiempo estuve en la filosofía Filosofía y Letras de la UNAM, en la Universidad en México, y les hice esta pregunta también a los estudiantes de filosofía: ¿alguno de ustedes me puede definir qué es la verdad? Y la pregunta la vuelvo a hacer a ustedes. Digo, ahorita no levanten la mano. Yo les hago la pregunta ahora. ¿Alguien puede definir qué es la verdad? Bueno, es lo contrario de la mentira. Ok, pero si tú sabes que es mentira, ¿cómo defines qué es verdad? Y que lo que es mentira es mentira. Y cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta que ese era el propósito de todos los filósofos de Grecia.
Platón, Demóstenes, todos estaban buscando la verdad. Ningún libro de los filósofos definen qué es la verdad. Y llega Jesucristo 300, 400 años después de los filósofos griegos y dice Jesucristo, yo soy la verdad. Escuchen esto, no dijo yo soy una verdad, artículo indeterminado. No, yo soy la única verdad. ¿Qué es la verdad? Aquello que no está sujeto a ningún cambio, si lo quieres apuntar. Por eso dice la Biblia, Jesucristo es ayer igual, hoy y por los siglos. No puede ser verdad. Hace algunos años, Jacques Cousteau, oceanógrafo francés, 1947-48, muy prestigiado, puso en su bitácora, dentro del mar no existe la comunicación, y se aceptó como una verdad. Pasaron 10 años o 15 años, en los 50, se descubre un instrumento que puede percibir el sonido que transmiten las langostas y las ostras. Entonces, lo que se había asumido como una verdad de un oceanógrafo, vino la invención tecnológica de otro dispositivo que comprobaba que dentro del mar sí se transmite el sonido. Yo en la escuela, y creo que tú también, nos enseñaron que Plutón era un planeta, ¿no es verdad? Hace algunos años llegaron los astrónomos a decir, no llena los requisitos ni se puede clasificar como un planeta. En todos los nuevos libros de astronomía, Plutón ya no es planeta. La verdad no se puede encontrar ni en la ciencia, porque la misma ciencia es cambiante. La verdad solamente puede ser algo que no está sujeto a ningún cambio desde que existe el universo, y se llama Jesucristo. Y a ese estamos siguiendo. Qué bendición, ¿verdad? Yo me emociono. Qué emoción que no nos podemos equivocar siguiendo a Jesucristo. Y vemos en penúltimo lugar que si la existencia humana es el mero producto de un proceso biológico evolutivo, como lo acaba de declarar, ¿quién creen? El director del Foro Económico Mundial, que cada año se reúnen en Davos, Suiza, con el presidente Clinton, con los Obama, con físicos, matemáticos de las redes sociales, el presidente de Google, el presidente por aquí y por allá, ex senadores, puras celebridades, ¿verdad? Ex políticos, ex presidentes de la República, y se juntan ahí en Davos para hacer una reunión y determinar ellos qué vamos a comer el año que entra. ¿Cuáles van a ser las reglas de conducta para el mundo? Si les ponemos una pandemia, si no les ponemos una pandemia, ¿qué protocolos vamos a...? Todo ellos lo resuelven. Y este director del Foro Económico Mundial, que es un alemán, Klaus Schwab, que ya dejó el cargo hace algunas semanas, dice que él va a crear una nueva raza de seres humanos, con la tecnología y con la inteligencia artificial. O sea, es locura, ¿verdad? Es que dice, si somos seres evolutivos, llegamos a un momento que tenemos la tecnología, la computación, la genética, y podemos hacer mezclas y mezclar animales, y si el murciélago tiene un radar escondido por ahí, quién sabe quién se lo puso, pues entonces vamos a sacar el ADN del murciélago y vamos a mezclarlo con un ADN humano, y si las ranas brincan así, pues vamos a sacarle para que el ser humano también brinque así. Vamos a fabricar un ser humano que tenga radar, que tenga capacidades, que tenga la percepción que tienen los delfines, y están tratando con esta bola de, yo le llamo marihuanadas, porque no es lo que es, lo que eras. ¿Cómo es posible que estas personas se consideren las más inteligentes y estén llegando a estas conclusiones, como lo que acabamos de oír de las Naciones Unidas? ¿Cómo es posible? O sea, es de locos. El mundo ha llegado a esta locura y tenemos que despertar, santos de Dios, tenemos que despertar por el amor de Dios. Tenemos que luchar por la verdad. Tenemos que luchar por nuestra familia y nuestros hijos. Y nos va a costar el precio. Y vas a tener personas que se van a oponer contigo. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, no vas a poder tener el valor de enfrentarte a un mundo hostil, que odia a Dios, que odia la Biblia, que odia a Jesucristo, que odia a los cristianos. Y si no, como dijo Winston Churchill, al que no le guste el calor, que se salga de la cocina. Como dijo William Shakespeare en su obra de Hamlet,
morir, dormir nomás. ¿Sabes una cosa? ¿No te gusta vivir? Mira, aquí en la vida hay sufrimiento, hay tristeza, va a haber traiciones, va a haber persecución. El mundo no es color de rosa. ¿No te gusta? Mátate. Así dijo William Shakespeare. Morir, dormir, no más. No chilles ni atacar a la víctima. ¿No quieres seguir viviendo? Pégate un tiro y píntate de este mundo. Pero si te quieres quedar en este mundo, sabes que vas a necesitar ser valiente. Te vas a enfrentar en tu matrimonio, con tus hijos, con problemas en el trabajo, y tenemos que tener un espíritu de lucha, de esforzarnos. Por eso necesitamos a Dios. Como dice Pablo, ¿quién es suficiente en sus propias fuerzas? Vayamos al Salmo 139, escrito por el rey David. Y vean ustedes las maravillas que se escribieron hace 3000, apúntalo, hace 3000 años se escribieron los salmos. Dice el Salmo 139, versículo 13, hablando de la formación del ser humano en el vientre de una mujer. Dice David, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Vean ustedes lo que dice David. Las 23 cromosomas de mi papá, cuando mi papá tuvo relaciones sexuales con mi mamá, salieron en la eyaculación de mi papá, millones, ¿verdad?, que salían para poder fertilizar el óvulo de mi mamá, y solamente uno de todos los que salieron de mi papá fertilizó el óvulo de mi mamá. Muy bien. Entonces, aquí hubo una conversión entre el óvulo de mi mamá y el esperma de mi papá. Y cuando se juntaron, se produjeron 36 cromosomas, 46 cromosomas. Y cuando éramos un embrión, ahí se encontraba mi hígado. Y alguien comenzó a dictarle instrucciones. Tú vas a hacer hígado, tu páncreas, tus órganos sexuales, tu piel, tus neuronas, tus ojos, tus oídos, tus huesos, tus pies. Comenzó algo milagroso que se hizo solo. Estoy maravillado, dice, hace 3000 años no se conocía la genética. Estoy maravillado, dice David, y estas cosas que me maravillan trascienden nuestra capacidad de poder llegar a la locura de decir, ¿se hizo solo? Ya no vayamos tan lejos como dijimos las hormiguitas. ¿Quién le dice a esa hormiguita minúscula? Agarra un pedacito de polvo y llévalo entre todas las cientos de más hormiguitas y ponlo en el lugar que debe ser. Y todas tienen la misma instrucción y se juntan cientos de hormigas haciendo un hormiguero. ¿Quién le dijo a cada una dónde poner exactamente el granito de arena o el del polvo? ¿Qué coordinación, qué dirección, qué organización pueden tener ellos? Ve volar a las aves, ves a 20, 30 patos o aves y vuelan así, y luego se hacen así. ¿Los has visto? Y luego así. Oye, ¿quién les da las instrucciones? Decirle, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda. ¿Por qué? Cuando dan vuelta, unos van por acá y otros por acá. ¿Lo has visto? ¿No te asombra eso? Eso no puede ser accidental. Hay un mecanismo dentro de ellos que hace que converjan todos exactamente en la misma organización, en la misma dirección, sin salirse. Y hay hasta millones de enjambres que los ves que hacen y se mueven así todos y dices, pero Dios mío, ¿por qué no unos para acá y otros para allá? ¿Quién mantiene esta cohesión? Agarra un microscopio y ve un átomo. Y vas a encontrar los protones, los electrones, etcétera, etcétera, dentro del átomo, que giran a una velocidad impresionante. Gracias a este movimiento subatómico es la materia.
Y ahorita le hago así a esto y me rompo, ¿verdad?, los huesos de mi mano, porque esta formación es mucho más gruesa atómicamente que mi mano. ¿Quién mantiene esa cohesión? ¿Quién le dice a la Tierra que gire en 24 horas sin que se pare? Pregunta, señores físicos que nos acompañan. La ley física dice lo siguiente: la velocidad de un cuerpo es proporcional a la fuerza que se le aplica. ¿Qué quiero decir? Yo agarro una canica y le hago así, ¡paz! Y la canica tiene una velocidad que sale, pero se tiene que parar, ¿correcto? Agarro una flecha, ¡pum!, disparo la flecha y la flecha sale y se tiene que parar. Porque la velocidad que le apliqué, con la fuerza que le apliqué, tiene que detenerse. Agarro una pistola y aprieto, la pólvora impulsa la velocidad de la bala, pero la bala tiene que ir y tiene que caer. ¿Por qué la Tierra gira y quién le empujó? Señores físicos, discípulos de Pascal, ¿no hay aquí discípulos de Pascal? ¿Quién empujó la Tierra? ¿Quién le dio la velocidad a la Tierra para que se mantenga uniforme? ¿Por qué no se detiene? La Tierra está violando las leyes de la física humanas. Esta velocidad, esta cohesión, ¿por qué los átomos dentro de la materia atómica, por qué no se detienen? ¿Quién los mantiene así? Oye, una máquina que inventemos lo que sea, forzosamente se tiene que parar. Tanto en el mundo macroscópico como microscópico encontramos leyes que trascienden la naturaleza del intelecto del ser humano. Pero profesando ser sabios, dicen que no creen en Dios. Se hicieron necios, dice el apóstol Pablo. Y finalmente, ontológicamente, tanto el hombre como la mujer somos iguales ante Dios. Porque los dos tenemos, espérenme tantito, las mujeres, amén. Somos iguales también, espérame tantito. Somos iguales porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Veámoslo rápidamente en Génesis capítulo 1. Génesis 1 dice así. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, sacar y necayá en el hebreo. Varón y hombre. Vean esto. Dios crea a un varón con órganos sexuales reproductivos y entonces crea a una mujer diferente completamente sexualmente al varón. La mujer tiene órganos sexuales que va a recibir la semilla y Dios nos pone a nosotros la semilla, el esperma, y a la mujer la crea como receptora de esa semilla. Entonces, ¿qué es el sexo, verdad? Es la unión de un hombre que tiene esperma y de una mujer que no tiene esperma. La mujer recibe el gato a la gata, el perro a la perra, el caballo a la yegua, la vaca al toro, en los peces, en las aves, en toda la creación hay solo dos sexos, con el propósito de la reproducción. Y cuando el mundo llega a lo que hemos llegado, en la que ahora tú puedes determinar tu género, ya es una locura. Ya es contradecir la genética, contradecir la biología, decirle a Dios, ¿verdad? Te equivocaste. Khrushchev le está diciendo a Dios, discúlpame, pero vamos a crear a alguien mejor de lo que tú nos creaste. Vamos a crear una super raza porque somos más inteligentes que tú, porque tenemos ahora la inteligencia artificial, tenemos la tecnología y tenemos las computadoras. Así que Dios, espérame tantito, tú no existes, somos nosotros dioses. Y finalmente, damas y caballeros, ¿cuál fue la primera mentira de la serpiente a la primera mujer? Génesis 3 del 1 al 5. ¿Cuál fue la primera mentira que encontramos en la Biblia? Se acerca la serpiente, Nahash, que significa en el hebreo un ser brillante e inteligente. O sea, no era una serpiente, ¿verdad? Era Satanás usando a este ser. Y le dice la serpiente a la mujer, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. No necesitan a Dios. Y esta mentira, serán como dioses,
conquistadores, Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte, Aníbal, Saddam Hussein, Lenin, José Stalin, todos los que tú me quieras mencionar, los vikingos, todos a través de la historia llegan al poder, tanto presidentes como reyes, cualquiera que llega al trono y se sienta, todos han anhelado conquistar el mundo. En toda la Europa, ¿verdad? En el siglo XVII, XVIII, todos, ya Francia y contra Inglaterra, y tratar de dominar lo más que se pueda. Pero hasta el siglo XXI, en el momento en que nos encontramos, es la primera vez en la historia en la que el ser humano puede uno solo controlar el mundo. Estamos en el año 2024. Es la primera vez en la historia que el ser humano puede uno solo, con la tecnología que hemos alcanzado y el desarrollo que hemos desarrollado, lo que hemos podido alcanzar y lo que hemos logrado con toda la genética y con todo, que un hombre pueda a través de la computación y la tecnología y la inteligencia artificial controlar el mundo entero, y ese hombre será el anticristo. Todavía hace 15 años esto era imposible. Ahorita en 2024 es el tiempo que un solo hombre puede controlar el mundo. Antes no se podía porque no habíamos alcanzado la tecnología que hemos llegado a desarrollar. Y esta tecnología la vamos a usar, la va a usar Satanás para darle el poder a un hombre llamado el anticristo, que va a surgir en el Medio Oriente, entre Siria e Irak, entre la Babilonia del Antiguo Testamento, y va a controlar el mundo con una marca económica. El mundo va a ser gobernado económicamente. Y este año el grupo de BRICS, que lleva la liderazgo con Rusia, Sudáfrica, China, etcétera, etcétera, quieren desbancar el dólar, porque si desbancan el dólar, que desde 1945 fue la moneda para regular la compra de los petrodólares, entonces Estados Unidos este año se hunde económicamente. Este año. Y se forma otra moneda, ya Arabia Saudita, Irán, Irak, Corea del Norte, más de 30 naciones ya no quieren comprar el petróleo en dólares. Tal vez sea el yuan o tal vez sea el rublo de Rusia, no lo sabemos todavía. Lo más lógico que sea el yuan de China, pero el dólar tiene que ser bíblicamente desbancado porque Estados Unidos no aparece en la Biblia. Pasará a segundo o a tercer grado de supremacía política, militar y económica. Y mientras tanto nosotros oremos por nuestra familia, por nuestros hijos. La familia que tú tienes es el tesoro más grande que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado. Y es lo único por lo que vale la pena vivir, por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, bisnietos, la generación que Dios nos quiera dar. Todo lo demás es vanidad de vanidades. Concentrémonos en ello, y te repito como enseñamos: si tú te concentras en Dios en primer lugar, tu esposa en segundo lugar, si pasas más tiempo con tus hijos, que nuestros hijos necesitan que pasemos tiempo con ellos, irnos al boliche con ellos, a un partido de fútbol, irnos a una película con ellos, platicar con tu esposa, Dios nos va a bendecir como tú no te imaginas. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo la eterna palabra de Dios. Los cielos pasarán, la ciencia pasará, pero mis palabras permanecerán, dice el Señor, Creador y Padre de Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto sempiterno. Os haga a todos ustedes capaces para que hagan siempre las cosas que son agradables delante de Él y vivamos en paz. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, por nuestra familia, los varones, te pedimos por nuestra esposa, por nuestros hijos. Haznos capaces, Señor, a través de tu palabra y de tu sabiduría, de vivir. Ya la vida es demasiado corta, los años pasan volando. ¿Qué es de vuestra vida? Dice la Biblia, sino como un vapor que se aparece por un tiempo y desaparece de repente.
¿De qué les sirve ganar el mundo si pierden su alma? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él cree no se pierda en el infierno, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, estando en la condición tan sucia en que nos encontrábamos todos, Él nos amó con un amor eterno. Nos lavó con su preciosa sangre. Nos está transformando cada día más y más a su semejanza para que reflejemos el carácter de Jesús a una humanidad completamente perdida. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas Él llevó nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra violación y nuestras rebeliones fueron sobre Él. Y por lo que Él sufrió, hemos sido curados. Hemos sido sanados. Y ahora nos ve Dios como hijos y como hijas nos trata. Somos su familia con una misión. Vayan al mundo y prediquen y den testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Háblale a tu familia, a tus amigos. Los mando como ovejas en medio de lobos. Pero no teman mi pequeña manada, porque si creen en mí, dijo Jesús, crean también en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me he ido a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y cuando venga por ustedes, os tomaré a mí mismo, para que estén conmigo a donde yo estoy. He aquí, les dejo mi palabra, les dejo al Espíritu Santo y les dejo el ejemplo de mi Hijo Jesucristo, para que sigan sus pisadas y permanezcan firmes en la esperanza a la que hemos sido llamados hasta el fin, para la gloria de Él, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Gracias, Padre, por tu palabra. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.
El primer ataque fue contra la familia en 1973 del siglo pasado, cuando los Estados Unidos de Norteamérica declararon, ¿verdad?, el aborto como algo legal. Y cuando nosotros venimos a la Biblia y descubrimos que el fundamento donde Dios construyó todo el mundo y todas las sociedades fue la familia, fue el matrimonio, el santo vínculo del matrimonio, la institución más santa, más sagrada que existe en cualquier civilización. Es lógico que si finalmente hemos llegado a un tiempo donde la historia está a punto de culminarse, el ataque sea a derribar ese fundamento, y es precisamente los gobiernos los que Satanás va a usar para poder debilitar, minar completamente la familia y el matrimonio. La sangre de todos estos bebés que han muerto desde el 73 se calcula en 63 millones de personas, si lo puedes tú apuntar. Porque los bebés son, de acuerdo a la Biblia, en el momento de la fertilización, son seres humanos. Dice el Salmo 139, el rey David: mi embrión vieron tus ojos. O sea, es en el estado embrionario, en el momento en que la Biblia, no clínicamente ni médicamente, porque nadie tiene el derecho de determinar cuándo comienza la vida. Unos dicen que a las 4 semanas, otros que al mes, etcétera, etcétera. Y ahora han llegado al descaro, como lo vamos a ver, de que aún después de nacido el bebé, hay permiso al mes de nacido de asesinarlo y de quitarle la vida. Pero bíblicamente es en el momento en que los 23 cromosomas de mi papá y los 23 cromosomas de mi mamá se unieron, se juntaron, en el momento de la fertilización, ahí ya estaba toda la información genética de tu vida y de mi vida. Ahí estábamos ya potencialmente seres humanos. Esto es muy importante porque la sangre de todos estos bebés no se va a quedar así nada más derramada bíblicamente. El segundo ataque vino cuando se legalizaron los matrimonios del mismo sexo. El día 26 de junio del siglo XXI, 2015. Se legalizaron oficialmente en casi todas las naciones del mundo y se les reconocieron como derechos y privilegios iguales. Veamos nosotros la forma como va aumentando esto para que nos ubiquemos en qué punto de la historia nos encontramos. Con la legalización de los abortos, las Cortes de Justicia le dieron a la gente la capacidad de destruir legalmente la vida dentro del vientre de una mujer. En otras palabras, fue la destrucción de la maternidad, y con la radical y maligna redefinición del matrimonio fue la destrucción de la familia. Ahora, el matrimonio no es un hombre y una mujer, ni tampoco 3 o 4 niños o un niño. Esto es algo tremendo, porque ninguna Corte de Justicia o Nación tiene el derecho ni la autoridad de redefinir la moral. La moral le corresponde a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no todo lo legal es moral. Un ejemplo ahora con las vacunas. Yo les platicaba ahorita, nos juntamos los pastores a la hora de la comida, venimos como 12, 13 pastores de nuestra organización, y yo les comentaba que el 20 de febrero del 2020, cuando se comenzó a dar a conocer la famosa pandemia y el experimento satánico que se iba a desarrollar en el mundo por 2 o 3 años con la famosa pandemia y la propagación del famoso virus del COVID, a la 1 de la mañana me acuerdo que me desperté y sentí en mi espíritu algo diabólico. Al otro día le dije a mi esposa, esto no es de Dios, aquí siento algo maligno detrás de lo que se está llevando a cabo. Hice un video, inmediatamente lo transmitimos en nuestras redes sociales. Ustedes no se imaginan la cantidad de ataques que recibimos. No, ¿cómo es posible que esto y que lo otro y por aquí y por allá? Y conforme fue transcurriendo el tiempo,
fuimos descubriendo claramente que el mundo había llegado a un punto irracional, a un punto psicópata, a un punto donde la genética dejaba de ser genética y la biología dejaba de ser biología. Al atreverse a redefinir estos aspectos fundamentales de la vida, han usurpado la autoridad que solo le pertenece exclusivamente a Dios, a quien es el creador de la vida, del matrimonio y de la familia. El ataque contra la familia no es una estrategia diferente de los poderes del mal y no tuvo su inicio con la legalización del aborto, repito, o con la legislación de los matrimonios del mismo sexo. La destrucción del diseño de Dios para la familia ha sido uno de los principales objetivos de Satanás y de todos los gobiernos socialistas y comunistas. ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque los principios cristianos me dicen, lo vimos hoy en la mañana, mi prioridad es Dios y mi familia. Y entra el gobierno a querer succionar, secuestrar estas órdenes que recibimos del cielo, y el gobierno nos dice, no, tus hijos son de nosotros. Y si tú tienes una lealtad más grande a Dios que al gobierno, no nos conviene a un gobierno comunista ni socialista. Porque el propósito principal del socialismo y del comunismo es papá gobierno. Lo que pasó, voy a hablar en Canadá y en California, y lo que está pasando ya en el mundo entero. Entonces los gobiernos tienen que atacar, porque la familia es la institución que mantiene los valores morales, que mantenemos nuestra lealtad a Dios y no al gobierno. Entonces un gobierno comunista es papá gobierno el que finalmente determina también la educación de nuestros hijos. Y entonces se forma una élite, los Illuminati, el club de Bilderberg, se junta, y lo voy a nombrar. El papá de todos es un judío llamado George Soros, David Rockefeller, Bill Gates, los que están arriba de Google, los que están en las redes sociales, los que están en Instagram, etcétera, etcétera. Comienzan a formar una élite en el mundo, y ellos comienzan a dictar los protocolos para que, síganme con mucho cuidado, para que lo que ellos digan, o sea, le llaman el deep state o el estado profundo, se forma un grupo en la pirámide hasta arriba de un grupo de conspiradores que les van a dictar a los presidentes y a los gobernantes del mundo lo que tienen que hacer. Esto se llama el secuestro de la soberanía nacional de los gobiernos. Todo esto está ante nuestros ojos sucediendo. Entonces llegan personas de la élite y le dicen a un gobierno de Centroamérica o un gobierno de Norteamérica, ¿cuánto es de deuda? Fulano de tal, debemos 500 billones de dólares. Escúchenme, voy a pagar tu deuda, fíjense, les vamos a pagar su deuda, pero ustedes van a imponer en este país la ideología de género en las escuelas primarias, con la publicidad que está viniendo del mismo infierno, donde a los niños de 5 años se les enseña a masturbarse, donde se les dice que no tienen que reconocer que es niño, que pueden reconocer que es niña, como lo vamos a ver que está pasando en California y en Canadá, y en la mayor parte aquí ya también de Estados Unidos. Todo esto, ¿verdad?, nos muestra que es un ataque ya descarado. Ahora que ya la ONU el año que entra legisla en la pedofilia, hemos llegado ya al final. Esto ya es una asquerosidad. Esto ya es una manipulación de los gobiernos. Y pregúntate, ¿por qué todos los gobiernos están imponiendo, sobre todo en México, en Latinoamérica, en el continente americano, la ideología de género? ¿Por qué están obligándoles que lleven esta literatura, estos libros? Y todas las escuelas públicas están controladas no por el presidente del país, sino por la élite que está arriba dictando los protocolos. Y ellos dijeron, ¿esto viene de dónde? ¿Qué usan? La Organización Mundial para la Salud. ¿Quién es el presidente de la Organización Mundial de la Salud? Petros, un etíope, rojillo marxista de hueso colorado, que odia a los cristianos y odia la Biblia. De ahí vienen las órdenes.
Entonces, las órdenes, ¿de dónde vienen? De una organización. ¿Y quién está detrás de la organización? Bill Gates, David Rockefeller, George Soros. Son los que sostienen las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Y de ahí viene el protocolo y ordenan todos a vacunarse.